Introducción. El currículum educativo es un concepto complejo que implica mucho más que simplemente enumerar una lista de temas o asignaturas que deben enseñarse en un sistema educativo. En realidad, el currículum es un proceso en constante evolución, moldeado por una serie de factores y determinaciones que influyen en su desarrollo y aplicación. En este video, exploraremos en profundidad esas determinaciones del currículum y cómo afectan a la educación. El currículum como un proceso de constante cambio. Cuando hablamos del currículum, no nos referimos a un objeto fijo o estático, sino a un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Este proceso se lleva a cabo en diferentes contextos y afecta a aquellos que serán agentes en futuras revisiones del mismo. En otras palabras, el currículum no es una entidad inmutable, sino más bien un conjunto de conocimientos que se someten a revisión, reformateo y distribución de manera constante. Este proceso de construcción curricular no ocurre en un vacío. Está influenciado por una serie de factores que pueden ser desencadenantes, limitantes, condicionantes, facilitadores o reguladores. Estos factores actúan de manera simultánea o consecutiva y pueden variar en su influencia dependiendo del contexto. En última instancia, estos factores determinan cómo se construye, valora y distribuye el conocimiento. Las determinaciones del currículum. Cuando hablamos de determinaciones curriculares, nos referimos a los intentos de comprender y describir la complejidad de los factores que influyen en el proceso de construcción curricular. Estas determinaciones son el resultado de esfuerzos por alejarse de simplificaciones demasiado superficiales y tratar de capturar la riqueza y la profundidad de este proceso. Es importante destacar que estas determinaciones no implican un determinismo estricto, es decir, no son relaciones causales necesarias. En cambio, representan condicionamientos probabilísticos que puedan derivar de diversos estados y cuya forma final es impredecible. La complejidad de las lógicas curriculares. El proceso de construcción curricular está lejos de seguir un único conjunto de lógicas. No se puede reducir a un solo dominio, ya sea pedagógico, psicológico, sociológico o económico. Más bien, involucra una variedad de lógicas que interactúan entre sí de maneras complejas y a menudo contradictorias. Además, no existe una ley universal que rija el proceso de construcción curricular. Cada currículum es único y está influido por una variedad de factores contextuales y culturales. Aunque se puede buscar patrones o criterios, estos suelen ser flexibles y sujetos a cambios. La influencia de las culturas dominantes. Una de las determinaciones más importantes del currículum es la influencia de las culturas dominantes en una sociedad. Las reglas y normas que rigen el proceso curricular no son necesariamente académicas o pedagógicas, sino que a menudo reflejan las normas y valores de la cultura predominante en una sociedad. Esto significa que los currículos no son simplemente el resultado de decisiones políticas o administrativas, sino que también están moldeados por las creencias y valores arraigados en una comunidad en particular. Esta influencia cultural puede ser poderosa y puede limitar las posibilidades de cambio en el currículum. La articulación de política, poder y control. Una parte fundamental de las determinaciones del currículum se encuentra en la articulación de política, poder y control. Antes de que el conocimiento sea transmitido como parte del currículum, pasa por un proceso en el que agentes, límites institucionales y otras variables intervienen y lo modifican. Este proceso de articulación es crucial para comprender cómo el conocimiento se convierte en parte del currículum escolar. Los conocimientos originales se ven afectados por intervenciones mediadoras que pueden ser complejas y multifacéticas. Esto significa que lo que se enseña en las aulas no es simplemente una reproducción fiel de un conjunto de conocimientos, sino una versión modificada de los mismos. El papel de las normas y reglas institucionales. El currículum no existe aisladamente, sino que está sujeto a normas y reglas institucionales. Estas normas establecen reglas que determinan qué es considerado un currículum válido y legal. Sin embargo, estas reglas suelen ser interpretadas y aplicadas de manera discrecional, lo que significa que el currículum puede variar en su implementación. Es importante señalar que existen diferentes lógicas que guían las acciones en el sistema educativo. Los actores en el sistema educativo no siempre comparten estas lógicas
y a menudo intentan imponer sus propias visiones. Esto puede llevar a conflictos y divergencias en la implementación del currículo. Conclusiones. En última instancia, comprender las determinaciones del currículum es esencial para desarrollar una visión más completa y matizada de la educación y para abordar los desafíos que surgen en la construcción y aplicación de los planes de estudio en todo el mundo. La educación es un proceso complejo y multifacético, y el currículum es una parte fundamental de ese proceso en constante evolución.